Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. En este video tenemos dos lámparas LED ahorradoras en mal estado. En una de ellas la lámpara no enciende como se aprecia y en la segunda la lámpara tintillea a un nivel de brillo muy bajo. En este video, en la teoría, te enseñaré las fallas más comunes que se producen en este tipo de lámpara LED. Además, aprenderás a detectar estas fallas paso a paso. Y lo más importante, realizaré un análisis técnico del circuito interno con la electrónica para tu buen aprendizaje. En la práctica, repararemos ambas lámparas LED teniendo en cuenta lo aprendido en la teoría. Así que si deseas aprender más cómo reparar ambas lámparas, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Bien, vamos a empezar con esta lámpara LED ahorradora de una marca, la verdad que es poco conocida. Aquí están viendo. Esta lámpara es de 12 watts, 6500K. Ahí están viendo. Esta lámpara es la primera que hemos probado y no enciende. Y es una falla típica, ¿no? Dentro de las fallas típicas de las lámparas LED ahorradoras es que prácticamente no encienden, ¿no? La falla más común es que no enciende. La otra falla que les he mostrado es una falla poco común, que es lo que vamos a ver si es factible repararla. En esta primera falla, que la lámpara no enciende, existen dos posibles causas por las cuales la lámpara no enciende. Una de ellas es que los LEDs se hayan dañado y la otra es que obviamente la tarjeta electrónica, que es una fuente especial que vamos a hablar luego, esté deteriorada. Y algo adicional es que exista un falso contacto aquí en uno de los terminales de esta lámpara ahorradora. A decir verdad, viene un pequeño alambre que va conectado a este conector. Esto es un tope enroscable que hace contacto con el cable metálico. Vamos a abrirlo en estos momentos para mostrarles la posible falla. Vamos a ver si realmente la falla va por ahí. Vamos a, usando una cuchilla, tratar de levantar este contacto. Ahí, con mucho cuidado. Usamos también un desarmador plano y retiramos. Ahí están viendo el contacto y aquí pueden ver el cable que viene de la parte eléctrica hacia la parte electrónica. Y están viendo el cable, y muchas veces este cable no hace contacto. Vamos a probarlo primero para determinar si realmente este cable hace contacto o no con el tope de la alimentación. Entonces lo que vamos a hacer es probar con una fuente externa. Para mi caso esto es una lámpara de 220 voltios AC, que luego es convertida ese voltaje AC en corriente continua para alimentar los LEDs. Recuerda que son lámparas ahorradoras que incluyen diodos LEDs. Entonces son diodos LED de alto brillo. Entonces lo que vamos a hacer es alimentar primero, así como está, con una extensión de corriente alterna. Para ello acá tengo los dos puntos de la corriente alterna de 220 voltios. Voy a tener mucho cuidado en no tocar las puntas juntas. Ahí por ejemplo estoy tocando el cable, en este caso el alambre, y voy a ver si enciende. Ahí vemos que no, la lámpara no enciende. Por lo tanto el problema no está en este contacto que pensaba que era, sino el problema está probablemente en la electrónica o en la fuente de alimentación. Entonces lo que vamos a hacer es primero desconectar nuestra alimentación de estos cables de prueba, que son 220 voltios. Estoy desconectando, esto ya no hay energía. Y lo que voy a hacer en primera instancia es, vamos a volverle a poner el tornillo. Este es un tornillo, lo logran ver. Si este tornillo no hace contacto con el cable de esta lámpara, obviamente vas a perder la conexión y de hecho, desde luego que no va a haber alimentación a la parte interna. Ahí están viendo. Entonces lo que vamos a hacer es destapar aquí. Vamos a ver, hay que hacer un poco de presión y listo, sin romper. Sacamos la capucha sin romper y aquí podemos ver todos los LEDs con dos cables de alimentación. Vamos a ponerlo más cerca. De ahí vamos a ir al cuaderno para mostrarles cómo funciona esto y la electrónica que trae. Esta lámpara que vamos a en primera instancia reparar nos va a servir como ejemplo para el resto. Aquí podemos ver que vienen dos cables que están etiquetados con el más y el menos. Es decir, la lámpara tiene una electrónica interna, una pequeña fuente capacitiva, ojo con el detalle, que convierte este voltaje en corriente alterna en corriente continua, un voltaje de corriente continua elevado, y va a alimentar a estos LEDs. Vamos a contar cuántos LEDs trae.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 LEDs. 16 LEDs. Y a simple ojo nos podemos dar cuenta que este LED, por ejemplo, está negro. Miren, el LED está negro. Y no solamente ello, aquí vienen los cables de la alimentación, como les decía. Vamos a conectar la fuente de alimentación a la corriente alterna. Aquí vamos a conectar y vamos luego a medir el voltaje que me está entregando la fuente para determinar si el problema está en la fuente de alimentación de esta lámpara ahorradora o el problema está sobre los LEDs. Lo más probable es que este diodo que ven acá negro, ahí están viendo, es el que se diferencia del resto, esté abierto. Ahora, ¿cuál es la facultad o la característica importante de este tipo de lámparas? Es que estos diodos LED están en serie. Basta con que uno de ellos se abra, obviamente voy a perder la luminosidad porque todos van a dejar de trabajar. Entonces basta con que uno de ellos se abra y ya la lámpara no funciona. Entonces el problema aquí está en este diodo LED que está negro al parecer. Pero primero, para salir de dudas, vamos a meterle la alimentación. Vamos a poner la alimentación aquí con el zócalo. Y vamos a ver qué voltaje en corriente continua me entrega. Ahí se supone que entre estos dos puntos ya debe haber, ¿no? Entre el punto positivo y el negativo debe haber un voltaje en corriente continua. Ahí, voltaje de corriente continua entre el más y el menos. Un voltaje elevado, vamos a ver cuántos. Si son 16 diodos, vamos a ver cuánto o qué voltaje me entrega. Vamos a hacerlo así. Vamos a poner esto por acá. Y vamos a medir el voltaje en corriente continua que debería llegar. Si no me llega el voltaje en corriente continua es porque la fuente de alimentación también está dañada, la fuente interna que trae esta lámpara ahorradora. Vamos a encender nuestro multímetro inteligente, el que suelo utilizar. Vamos a ponerlo por acá para que se vea mejor. La luminosidad de mi lámpara no le afecte. Vamos a ir a corriente DC, voltaje directo DC, y vamos a medir el voltaje entre los dos puntos, entre el positivo y el negativo, ¿no? Entre el positivo y el negativo vamos a medir qué voltaje me está entregando para conocer el voltaje de esta fuente de alimentación. Vamos a medir ahí. Me está entregando 270 voltios DC. 270 voltios DC. Ahí están viendo. ¿Ok? Perfecto. 270. Entonces eso me indica que internamente tiene una electrónica que ingresa la alimentación en corriente alterna y la electrónica la convierte en corriente continua y me entrega 270 voltios DC para alimentar 16 LEDs. Vamos a retirar esto por acá. Entonces, lo que vamos a hacer es desconectar la alimentación de los 220 voltios y luego retirar del zócalo para mostrarles la parte electrónica, que es la parte más importante que queremos conocer, ¿no? Aquí podemos ver, como les decía, he retirado la silicona, que es el pegamento que trae a los bordes este dispositivo. Estoy retirando a los bordes, tiene silicona que está pegada, esta tarjeta que trae también la electrónica adicional. Vamos a tratar de abrir ahí con mucho cuidado sin dañar la tarjeta. Vamos a abrirlo ahí están viendo, y ahí pueden ver los dos cables de la alimentación. En la parte final, aquí está la electrónica. Vamos a retirar nuevamente esto para retirar el cable y tener acceso a toda la electrónica para luego levantarlo, ¿no? Vamos a tratar de levantarlo ahí. Vamos a ver. Ahí pueden ver los dos puntos de contacto de la electrónica. Aquí pueden ver los dos puntos de contacto de la corriente alterna, aquí y aquí. Viene luego la electrónica y luego me entrega el voltaje necesario en corriente directa, ¿no? Ahí están viendo, en corriente directa, para luego alimentar los LEDs. Vamos a levantar esto en un cuaderno. Vamos a traer nuestro cuaderno y
mostrarles el diagrama de bloques para que lo puedan entender. Este video es patrocinado por UTSource. Como sabrán, UTSource es la empresa líder en la venta de dispositivos y componentes electrónicos en todo el mundo. Todos los componentes electrónicos que suelo usar en mis proyectos aquí en mi canal de YouTube los adquiero aquí en UTSource. Pueden ingresar a su página web utsource.net y desde aquí crear su propio usuario para realizar sus pedidos. Por ejemplo, podemos buscar componentes electrónicos que solemos usar en nuestros proyectos, por ejemplo el transistor BC547, y le hacemos una búsqueda. Podemos encontrar la mayor cantidad de componentes y dispositivos electrónicos que queramos comprar y no solamente ello, ver las características más importantes en formato PDF. Date el gusto de comprar tus mejores productos y dispositivos electrónicos usados en tus proyectos aquí en UTSource. Bien, antes de ir al cuaderno quiero mostrarles los componentes que trae esta pequeña tarjeta electrónica. Estuve revisando, no es una fuente a decir verdad capacitiva, es otro tipo de fuente mucho más avanzada. Las primeras fuentes de las lámparas LED ahorradoras eran capacitivas, esta de acá no lo es. Trae un circuito integrado especial, que es lo que vamos a explicar en estos momentos. Vamos a indicarles los componentes que trae. Aquí podemos ver acá en la parte inferior a la entrada de la alimentación de los 220 voltios. Vamos a hacer un pequeño zoom. Trae un pequeño puente de diodos, un puente de diodos bridge. El encapsulado en SMD es el MB10F. Es un pequeño rectificador en puente de diodos. Y este dispositivo, que es un puente de diodos, tiene un voltaje RMS de hasta 700 voltios. Por eso que soporta obviamente voltajes de hasta 220 voltios o incluso 110 voltios para las lámparas. En este caso la lámpara es de 220 voltios con un voltaje BRMS de un puente de diodo de 700 voltios más que suficiente. Okay, la entrada de la alimentación ingresa por acá. Estos son los dos pines del ingreso de la corriente alterna, y en la parte posterior aquí los dos pines que entrega a la salida, con el positivo a la izquierda y el negativo a la derecha. Incluso ahí está la serigrafía sobre la placa de SMD. En paralelo a esta salida, porque esta es una señal pulsante que entrega en puente de diodos rectificado en onda completa, acá tiene un condensador electrolítico. En este caso es un condensador de hasta 400 voltios. Vamos luego a medir si yo ingreso un voltaje de alimentación, en este caso de 220 voltios. En el voltaje en el condensador debe haber un voltaje que vendría a ser, en este caso, 220 voltios por 1.4142. Ese voltaje es un voltaje aproximado que debería haber en los extremos de este condensador. El condensador está a la salida para filtrar los espurios de la señal pulsante de este diodo rectificador de onda completa, para que él luego entregue un voltaje directo entre los extremos del condensador. Luego podemos ver en la parte izquierda, aquí, en la parte izquierda, un pequeño diodo. Este es un diodo rectificador especial. Este es un diodo rectificador de súper rápida recuperación, así le llaman, súper rápida recuperación. Este es el ES1J y tiene un voltaje inverso que va desde 50 voltios hasta 600 voltios con una corriente máxima de hasta 1 amperio. Este va a la salida, rectificando los pulsos que vamos a explicar luego, a la salida del voltaje que va a alimentar a los diodos LEDs. Podemos ver también aquí en la parte superior derecha una pequeña resistencia, no sé si se logra ver. Esta es una resistencia SMD 2R10 que equivale a 2.1 ohmios. Aquí les puedo mostrar 2.1 ohmios. Luego tenemos ese pequeño mini chopper que va a entregar a la salida los pulsos para que este otro diodo lo rectifique. Y finalmente tenemos un pequeño circuito integrado que, a decir verdad, es difícil de encontrarlo. Este es el DP86228. Es un circuito integrado que suele venir con este tipo de electrónica para estas lámparas de última generación. Son lámparas modernas, vuelvo a repetir, las lámparas antiguas no traían esta electrónica, incluso menos este chip. Este es un chip que, analizándolo y viendo el circuito, es un chip generador de una señal pulsante de alta frecuencia, es decir, internamente incluye un oscilador que genera una señal de alta frecuencia, que luego pasa por el mini chopper y finalmente llega a este diodo de súper rápida recuperación para
al ser una señal de alta frecuencia, este diodo de super alta recuperación lo rectifica, es un diodo que trabaja a altas frecuencias y me va a entregar una señal pulsante aquí a la salida. No es una señal realmente filtrada con un condensador a la salida. Si se dan cuenta, no existe un condensador a la salida, es una señal pulsante pero de una alta velocidad, muy estable, para poderme generar los 268 a 270 voltios aquí y alimentar el resto de LEDs. Ok, vamos rápidamente a mostrarles cómo medir este tipo de placas. Ya la placa está bien, está en buen estado, el problema está en los diodos LEDs. Vamos a medir la electrónica para que vean rápidamente cómo se mide. Y acá a la izquierda la tarjeta que vamos a ir midiendo los valores. Vamos a empezar por el puente de diodo rectificador. Vamos a la opción de diodos aquí. A la opción de diodos. Según la imagen que les estoy mostrando aquí, es un puente rectificador. En este caso vendría a ser el MB10F. En la parte inferior, los pines 1 y 2 son los pines de, en este caso, de la corriente alterna de ingreso, que son estos dos. Y aquí tenemos el pin positivo y el negativo. Entre los extremos, para medir un puente de diodos, no debería haber nada. Vamos a ver. No marca nada. En la modalidad de diodos, en sentido inverso tampoco. No debe marcar. Ahí también no marca nada. Y ahora vamos a medir de un extremo, desde aquí, con el pin negativo. Debe marcar un diodo. En sentido inverso no debe marcar nada. Efectivamente no marca nada. El otro diodo, el diodo de la derecha, debe marcar con el otro pin alterno aquí. Con ese pin alterno debería marcar. Y en sentido inverso no debería marcar. Y aquí entre los dos diodos da un valor. Ahí están viendo. Y en sentido inverso no debería marcar. Y de esta manera, ahí, en sentido inverso no marca. De esta manera estoy comprobando que este diodo de este puente rectificador, en este caso el MB10F, está en buen estado. El condensador es un condensador, como les he dicho, de 4.7 microfaradios, 400 voltios. Vamos a la opción de condensadores aquí. Vamos a ver. 4.7 microfaradios, 400 voltios. Vamos a medir el condensador. Ahí. Vamos a esperar. 4.7 microfaradios, ahí están viendo 4.7 microfaradios, 400 voltios, perfecto. Luego tenemos el diodo de súper rápida recuperación, en este caso el ES1J. Vamos a ir a la modalidad de diodos. Acá, en un sentido debe marcar y en otro no. Acá debería marcar. Ahí está, 0.523. Y en el otro sentido, vamos a ponerlo más, en la parte más alta, no debe marcar. El negativo está a la derecha, ahí no marca, no debe marcar. Perfecto, el diodo de súper rápida recuperación está en buen estado. Este mini chopper, que tiene dos pequeños bobinados, dos bobinas, entre los extremos vamos a ponernos en la modalidad de resistencia para poder medir las bobinas del mini chopper, que son, a decir verdad, dos bobinas. Vamos a marcar acá. Entre estos extremos debe marcar un valor, 5 ohmios, y en el otro extremo también debe marcar otro valor, 5.4 ohmios, perfecto. El mini chopper está en buen estado. Y finalmente tenemos la resistencia, en este caso SMD, que es una resistencia 2R10, que vendría a ser 2.1 ohmios, un valor muy pero muy bajo, 2.1 ohmios. Vamos a ver, un valor cercano a 2.1 ohmios, y efectivamente me marca 1.8 ohmios, ahí están viendo. En sentido inverso, obviamente las resistencias igual marcan en un sentido o en otro, ahí, 1.8 ohmios. Y obviamente este circuito integrado no lo va a poder medir, pero al entregarme el voltaje necesario me va a indicar que el circuito integrado está en buen estado. Pero para ello, antes de ir a la parte del cuaderno y mostrarles más o menos cómo es que funciona este circuito integrado, cómo es que funciona este circuito, vamos a medir los voltajes así, pelados, así como está, con mucho cuidado. Le decía que la alimentación entra en 220 voltios y sobre el condensador debe haber un promedio de 310 o 311 voltios. En este caso vendría 220 voltios por 1.4142 y debe haber un promedio de entre 300 y 311 voltios en el condensador. Eso ya lo hemos visto mucho aquí en mi canal de YouTube. Vamos a realizar las medidas con mucho cuidado. Ojo con el talle, con mucho cuidado, sin electrocutarnos. Vamos a poner esto por acá. Acá están los 220 voltios en el cable amarillo y verde.
Todavía no le he conectado. Vamos a conectar la entrada acá a la alimentación. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Yo ingreso a la alimentación. Sobre el condensador debe existir, porque estoy entregando los 220 voltios aquí a la entrada. El puente de diodo lo rectifica. El condensador de filtro filtra la señal y la convierte en una señal DC con un pequeño rizado. Ese voltaje DC es el voltaje de alimentación por 1.4142. Me debe haber entre 300 y 311 voltios DC aquí en los extremos del condensador. Luego eso es lo que alimenta a la parte electrónica, en este caso a este generador de pulsos que tiene una resistencia de polarización, en este caso de 2.1 ohmios, como lo hemos explicado. Este circuito integrado entrega una señal de muy alta frecuencia al chopper, y el chopper luego lo envía en este caso al diodo de súper rápida recuperación, en este caso el ES1J, y finalmente a la salida entrega una señal pulsante que va a alimentar a todos los diodos, en este caso los diodos LED. La señal que está entregando no es una señal DC exactamente, es una señal de alta frecuencia pulsante ya rectificada por el diodo rectificador de alta velocidad. ¿Ok? Entonces vamos a probar los voltajes. Tenemos aquí 220 voltios. Vamos a poner por acá el multímetro. Encendemos el multímetro. Vamos a dejarlo en automático para que mida voltajes en AC y en DC de manera inteligente, automáticamente. Y vamos a conectar la alimentación aquí, los 220 voltios, con mucho cuidado. Ahí en automático me debe medir el voltaje en AC. Aquí. ¿Qué voltaje en AC tengo? 222 voltios AC. Ahí están viendo. 222 voltios AC. Con mucho cuidado. Ese voltaje AC llega al condensador y hemos dicho que debe haber entre 311 y 300 voltios. Vamos a medirlo con mucho cuidado. Vamos a ponerlo así con mucho cuidado aquí. Pin negativo. Miren, el multímetro debe marcar un voltaje de 301.4 voltios DC. Miren, DC. Ahí están viendo, 300 voltios DC. Y luego la electrónica se encarga de regular y estabilizar ese voltaje para que no varíe mucho. De ahí el circuito integrado lo que hace es genera una señal de muy alta frecuencia que luego pasa por el chopper, el mini chopper, y luego pasa por el rectificador de súper rápida recuperación, y ya lo hemos visto, y luego entrega una señal muy pero muy rectificada, muy pero muy pulsante aquí, que se asemeja a la señal de DC, ¿no? Ok, ahora vayamos al cuaderno entonces. Bien, nuevamente con ustedes vamos a explicar cómo funciona la electrónica, esta mini electrónica muy sencilla y fácil de entender. Vamos a explicarla. Recuerden, no existe teoría sin práctica ni práctica sin teoría, así que vamos a ver la parte teórica. Hemos visto algo explicado a grandes rasgos, pero ahora sí vamos a ir en detalle rápidamente, porque la verdad que es muy sencillo y fácil de entender. Ok, tenemos la alimentación por acá. Vamos a hacer la mano alzada nomás, ¿eh? Para no consumir mucho tiempo. Acá tenemos la alimentación que ingresan por los dos puntos, ¿no? Los dos puntos de alimentación. Tenemos por acá 220 voltios AC, ¿no? 220 voltios AC. Esta alimentación ingresan a un puente de diodos. Voy a hacerlo no como un diagrama esquemático directamente, ¿no? Sino simplemente para mostrarles, ¿no? Entran a un puente de diodos. Este puente de diodos a la salida tiene un condensador que ya les he explicado. Este condensador es un condensador electrolítico. Este es un condensador de 4.7 microfaradios, 400 voltios, ¿no? Por aquí ingresan 220 voltios AC, y si mal no recuerdo, si la mente no me falla, y es subida y bajada, ¿no? Subida y bajada. Si mi mente no me falla, debería ser así. Entonces aquí entra la señal alterna, por acá también, y por acá sale
la señal pulsante en continuo. Esta señal pulsante, que es una señal, hemos dicho que este es un diodo rectificador de onda completa, por tanto la señal va a ser así, ¿no? Onda, aquí la señal ingresa de esta manera, ¿no? Una señal AC que va alternando en el tiempo, el puente rectificador lo rectifica, sale una señal pulsante aquí, en este punto, y finalmente el condensador lo que hace es se encarga de, ¿no? Aquí, y este punto, el condensador lo que hace es esta señal pulsante aquí a la salida, hacerlo así, ¿no? Así, y un pequeño rizado, ¿no? Aquí en los extremos del condensador, entre este punto y otro punto, hemos medido 300 voltios, ¿no? Más o menos, ¿no? 301 voltios. Aquí, en este punto, 301 voltios. Ya no es una señal alterna, sino una señal DC de corriente continua, ¿no? Aquí, ¿no? Este condensador es un condensador de 400 voltios, pero en este punto, a la hora que empieza a trabajar el condensador, es 220 voltios por 1.4142, me va a entregar 301 voltios, más o menos entre 300 y 311 voltios, dependiendo del condensador, ¿no? Ok, este de aquí es el MB10F, puente de Dios MB10F, y hasta aquí estamos bien, tenemos ya un voltaje directo, ¿no? Un voltaje directo de 300 voltios a los extremos del condensador, que es lo que va a alimentar a la circuitería. Técnicamente hablando, como hemos dicho, existe una caja. Vamos a decirle que existe una caja, ¿no? Es una pequeña caja. Y dentro de esta caja, este es un oscilador, ¿no? Este es un generador, este es un oscilador o generador de alta frecuencia. Este vendría a ser el circuito integrado para efectos prácticos. Este circuito integrado no lo van a encontrar, es difícil de encontrar, es más, no existe información técnica de él tampoco, muy difícil de encontrar. DP86-22-8. Este voltaje ingresa al generador de alta frecuencia, y lo que hace este señor, tiene una resistencia aquí en paralelo, una resistencia a su entrada, que como hemos visto, de 2.1 ohmios, una resistencia SMD de 2.1 ohmios, que ya lo hemos medido incluso. Y este generador, como su propio nombre lo indica, genera una señal, ¿no? Una señal a tierra. Este es GND, ¿no? GND. Y este señor a la salida genera una señal de muy alta frecuencia, ¿no? Una señal de muy alta frecuencia, ¿no? A una cierta frecuencia, ¿no? Una señal de muy alta frecuencia, aquí, en uno de sus pines. Y esta salida de muy alta frecuencia, obviamente no es la frecuencia de 60 ciclos por segundo o 50 ciclos por segundo de tu casa. Este señor genera una señal de muy alta frecuencia, y esta señal de muy alta frecuencia entran a un transformador, a un mini chopper, ¿no? Que muy bien lo hemos visto, ¿no? Les estoy dando la idea, ¿no? No necesariamente es exactamente así, tal cual como les estoy mostrando. Esta es una idea más o menos de lo que yo, por mi experiencia, imagino que debería ser así, y por lo que acabo de ver en la circuitería, ¿no? Este vendría a ser el diodo de súper rápida recuperación, y en este caso vendría a ser el ES1J, ¿no? Lo que les hablaba, ¿no? ES1J es un diodo de muy alta recuperación. Y finalmente, aquí es donde se entrega, ¿no? Este va a tierra. Estos son los puntos de conexión, ¿no? El positivo y el negativo, ¿no? Acá tengo el más, acá tengo el menos, y aquí, como hemos visto, más o menos 270 voltios, ¿no? DC.
Ahora, ¿por qué no usar una fuente capacitiva y por qué usar un circuito oscilador o generador de muy alta frecuencia? Hemos visto que las fuentes switching son fuentes switching de alta velocidad y obviamente tienen un pequeño mini chopper como este y utilizan a la salida un diodo de muy alta velocidad, ¿no? Este diodo de muy alta velocidad lo que va a hacer es obviamente trabajar a muy alta frecuencia, a la frecuencia de trabajo de este circuito integrado que me genera una señal de muy alta frecuencia, y a la salida él va a rectificar esa señal, ¿no? Entonces a la salida yo voy a tener una señal, ¿no? Algo así, debería tener algo así. ¿No? Porque el pulso negativo, la señal negativa, no me la está entregando, ¿no? No me la está entregando completamente, ¿no? Entonces, esa señal no es una señal DC pura, ¿no? Es una señal que tiene un rizado, obviamente, por el semiciclo positivo nada más que conduce este diodo de alta velocidad, de muy alta recuperación. Entonces, esa es una señal con un rizado que no es una señal de DC exacto, ¿no? Pero obviamente estos pulsos digitales no se van a mostrar en un diodo LED y va a ser imperceptible. Ahora, vuelvo a repetir, ¿por qué no usamos una fuente convencional y por qué usamos este generador oscilador de alta frecuencia? Porque este tipo de señal de alta frecuencia genera estabilidad a la salida. Entonces este voltaje va a ser mucho más estable que teniéndolo con una fuente capacitiva o una fuente externa convencional. Ok, después de haber visto esto, ahora sí vayamos a la parte técnica, a la parte práctica para poder reparar nuestra lámpara LED que no enciende. Bien, entonces lo que vamos a hacer es retirar ese diodo que al parecer está dañado. Tengo un cautín a 350 grados centígrados acá a la izquierda y vamos a empezar a retirar simplemente calentando la superficie de ese diodo. Bueno, acá tenemos el diodo pulverizado. Realmente es mejor utilizar una pistola para este tipo de diodos SMD. Y ahora sí les quiero mostrar la tarjeta. Ahí están viendo. Voy a puentear los dos contactos para puentear el diodo y luego ya poder habilitar el resto de diodos para que estén en serie. Suficiente. Con eso suficiente para poder deshabilitar ese diodo que está dañado y poner en serie el resto de diodos. Vamos a probarlo adicionando los 220 voltios aquí y ver si los LED enciende. Bien, nuevamente con ustedes vamos a hacer la prueba de fuego. Tengo la alimentación acá, pero todavía no le he enchufado a los 220 voltios. Estamos listos, los LEDs deberían encender porque ya ahora están en series, ya no existe uno dañado. Entonces, para ello vamos a encender nuestro multímetro. Quiero medir el voltaje que ahora existe sobre los LEDs con carga. Recuerden que al estar abierto uno, los LEDs no estaban conectados a la fuente de alimentación y sin carga. Al no estar los LEDs sin carga, la fuente me entregaba 270 voltios. Recuerden que esta no es una fuente regulada, es una fuente switching, pero que te entrega un voltaje hasta cierto punto estable. Cuando le pones carga, ese voltaje tiene que disminuir. Vamos a ver cuánto disminuye el voltaje que realmente se aplica sobre, en este caso, ya no sobre los 16 diodos, sino sobre los 15 diodos, porque hay uno dañado. Ok, entonces vamos a encender el multímetro en la modalidad de DC. Quiero medir el voltaje con carga. Y primero vamos a ver si realmente ya se solucionó el problema. Vamos a conectarlo a la alimentación y efectivamente ahora encienden los LEDs. En este caso están encendidos todos los LEDs. Vamos a apagar acá. Ahí están viendo, están encendidos todos los LEDs. Y lo que voy a hacer, voy a medir el voltaje que existe en los extremos ahora con carga, ¿no? Con los 15 LEDs
Y ahora podemos ver que existe 88.5 voltios, aproximadamente 88.5 voltios en corriente continua DC, ¿no? 88.5 voltios. Vamos apagando esto. Entonces, si vamos a nuestro celular, podemos observar que es 88.5. Antes, de manera real, existían 16 diodos y había un voltaje de caída sobre cada uno de los diodos de 5.53. 5.53. Ahora hay 88.5 entre 15 diodos y ahora sobre cada diodo cae 5.9 voltios. Es decir, un ligero aumento en el voltaje. Obviamente esto a la larga va a traer que los diodos se dañen porque estamos sobrealimentando los diodos LEDs con un voltaje superior al de trabajo o ligeramente por ahí, cerca del de trabajo. Entonces, a la larga, la lámpara, quieras o no, se va a dañar haciendo este método. Lo ideal es reemplazar este puente que hemos hecho, ponerle un diodo realmente igual, idéntico. Son diodos amarillos, físicamente son diodos amarillos, pero que, a decir verdad, emiten una luz blanca intensa, ¿no? La luz es blanca intensa. Ok, lo ideal, como voy a repetir, es ponerle un diodo de sus mismas características y soldarlo bajo la técnica del SMD. Obviamente necesitas una pistola para soldar y todo el detalle, pero de manera técnica y práctica también es factible hacer lo que hemos realizado en esta parte. Ok, después de haber visto esto, voy a armar toda la lámpara sobre el foco y hacemos las pruebas finales. Bien, nuevamente con ustedes tenemos la lámpara ya armada. Vamos a ponerla en su zócalo con los 220 voltios. Ahí está apagado, vamos a encender. Ahí estamos viendo. La lámpara ilumina al máximo. Obviamente tiene un diodo LED menos, una ligera luminosidad más pequeña. Y bien, ahora sí vayamos con la segunda lámpara a ver si es factible de reparar. Bien, acá tenemos la segunda lámpara de una marca conocida. Están viendo la marca, no dimeable, es de 13 watts. Igual 6500K, ahí están viendo, 13 watts, 6500K. Vamos a conectarlo, ya le hemos visto que tintillea, igual les estoy mostrando para que después digan que no. Ahí estoy encendiendo. Vamos a apagar la luz ambiente de aquí y logran ver, ¿ven? Cómo la lámpara tintillea. Muy pero muy bajo. Obviamente esto sí ya podría ser un problema electrónico o de los mismos LEDs. Ahí están viendo, ¿ven? No creo que sea un falso contacto, no lo es. Vamos a abrirlo de igual manera y les muestro. Bien, acá tenemos nuestra lámpara. Vamos a retirar tanto la capucha del centro como la tapa, de igual manera como lo hemos hecho en la parte anterior. Vamos a abrir por acá, ahí. Ahí está, es un tornillo. Ok, ahí logran ver el cable. Sí hay alimentación, pero ahí está. No está trabajando como debería trabajar. Obviamente yo ya lo he limpiado porque esto está con pegamento. Yo ya lo he limpiado antes de empezar esta parte para mostrarles. Y podemos ver aquí abiertamente de igual manera que aquí les estoy indicando acá. Este LED está negro, obviamente está quemado. Miren la diferencia de los LEDs. Esta es una marca conocida, es una marca Philips. Estamos hablando de 32 LEDs, de los cuales hay algunos espacios que no están alimentados, si se dan cuenta, y en total hay 26 puestos, ¿no? O sea, si se fijan también, aquí en la parte central hay dos pines. Esta es una lámpara mucho más elaborada, mejor que la de mejor marca, de mejor calidad, si se dan cuenta. Incluso la tarjeta impresa sobre la cual van los LEDs SMD es mucho más elaborada. Acá están los pines de alimentación y acá dice justamente 94 voltios, aquí a la izquierda, 94 voltios, que es el voltaje que debe bajar con carga. Ojo con el detalle, con carga. Y acá está el positivo, acá está el negativo. Y así como está fluctuando y está trabajando mal, vamos a conectarlo para ver qué es lo que pasa, ¿no? Vamos a conectarlo así como está.
y vamos a medir el voltaje. Vamos a ponerle su zócalo y vamos a medir el voltaje ahí. Vamos a ponerle algo por acá para que no se mueva, acá en la parte superior, y vamos a medir el voltaje conectando también el enchufe al otro extremo. De ahí se logran ver, ahí logran ver. Vamos a bajarle la luz. Tintillea de una manera muy tenue. La mitad de los LEDs aproximadamente son 26 LEDs, de los cuales uno está quemado, el de acá, al parecer está quemado. Pero lo que me interesa ahorita es medir el voltaje DC, ¿no? Es lo que vamos a medir en este momento. Vamos a poner el multímetro por acá al lado izquierdo. Vamos a encenderlo. Vamos a ver qué voltaje nos entrega en corriente DC. Digamos que no tiene la carga, porque la carga no está funcionando como debería ser. Vamos acá a DC. Vamos a medir el voltaje en los extremos, el más y el menos, aquí. Y me está entregando 290 voltios, ahí están viendo, 290 voltios aproximadamente, sin carga, 290 voltios sin carga, o sea, la fuente interna está trabajando realmente, 290 voltios sin carga, sobre 26 LEDs, ¿no? Ahora, esos 290 voltios obviamente con carga deben bajar a un voltaje muy parecido al anterior. Bien, ahora te preguntarás, es tan sencillo como detectar que el diodo LED está negro, está dañado, pero existen otras formas prácticas de poder medir estos diodos SMD haciendo uso no de un multímetro, sino de una fuente externa. ¿Por qué? Porque estos diodos empiezan a conducir no a 2.1 o 3 voltios, sino a partir de 8 voltios. Ojo, en realidad son diodos de alta luminosidad, pero empiezan a conducir desde 8 voltios hasta los 15 voltios, 11, 15 voltios incluso. Entonces, una manera práctica de poderlos probar es haciendo uso de una fuente externa, ya sea una pila, esas convencionales de 9 voltios. Yo para mi caso, en estos momentos no cuento con una pila, voy a usar mi fuente de alimentación con 9 voltios DC aquí, están viendo 9 voltios DC. Este es un diodo LED, por lo tanto va a conducir en un sentido, y para ello vamos a hacer uso también después de este pequeño puente, un pequeño cable, ¿no? Eso le voy a explicar después. Primero vamos a hacer uso de la fuente de alimentación para probar cada uno de los LEDs, ¿no? Entonces, para que no se me mueva, voy a usar esto, ¿no? Vamos a ponerlo ahí, para que no se me mueva. Igual le voy a mostrar, y en las puntas de mi fuente de alimentación voy a usar dos alfileres. Aquí, por ejemplo, el alfiler rojo, ¿no? El negro acá. Y con estas puntas que son muy delgadas, vamos a ir poniendo en cada uno de los LEDs. Voy a mostrarles aquí en la parte superior, por ejemplo. Voy a medir el diodo que está cerca al que está dañado en teoría. Vamos a medirlo, el negativo arriba, el positivo abajo. Y se ilumina, ahí están viendo. Estos son otros de acá. El que está dañado, por ejemplo, debería no encender, y efectivamente no enciende, están viendo, no enciende. Acá a la derecha existen otros más, y así uno por uno podemos irlos midiendo. Ahí están viendo. Yo voy a hacerlo así, poniendo esta base para hacerlo de una manera más eficiente. Ahí están viendo. Entonces vamos midiendo uno por uno, ahí están viendo. Uno por uno podemos ir midiendo los LEDs con esta forma de medirlos. Vamos dando vuelta y vamos midiendo uno por uno. Son 26 LEDs para este caso. Y algo que he detectado, algo importante a tener en cuenta, que he detectado que los diodos LEDs, cierta cantidad están en serie y otras en paralelo, ¿no? Algo importante a tener en cuenta es que en la medida que iba midiendo, me encontré con este de aquí, por ejemplo. Aquí les voy a mostrar este diodo de aquí, que lo he marcado. Aquí lo he marcado con plumón rosado aquí. Le he marcado. Este diodo mide de manera distinta, ahí les voy a mostrar. Por ejemplo, el diodo anterior, el de la izquierda, marca bien, y el diodo, este diodo, el que he marcado, el que está con rojo, rosado, miren cómo marca. Este diodo no enciende, pero haciendo un buen contacto logro ver que tintillea, no se logra, la cámara no lo logra apreciar, tintillea, y es probable que este diodo esté haciendo que el resto de diodos no esté funcionando adecuadamente. Este diodo que vemos acá, el diodo que no está encendiendo, pero antes
probé y tintillaba. Entonces este diodo, al estar en serie con un grupo de diodos, como lo voy a repetir, hay dos ramales en esta lámpara. No necesariamente los 26 están conectados en serie, hay 15 conectados en serie con este diodo que está marcado, que está dañado, y los 11 restantes están en serie con el diodo quemado, este acá que le hemos probado. Entonces definitivamente hay dos ramales y por lo tanto uno de ellos, en este caso el que está quemado, aquí que se muestra como quemado, solamente controla 11, y este otro de acá que también está dañado está en serie con otros, en este caso 15, ¿no? Voy a volverles a mostrar. Me parece raro que en estos momentos no me... Vamos a volverle a mostrar. Ahí están viendo. ¿Logran ver qué tintillea? Ahí están viendo, tintillea. Tintillea. Entonces, ese es el diodo que está haciendo que el resto de diodos de su ramal, en este caso 15, no enciendan o tintilleen, ¿no? Y sin embargo, la otra mitad no enciende por este que está quemado. Entonces, ¿cómo lo determinamos realmente? Miren, ya dejamos de utilizar nuestra fuente de alimentación. Vamos a dejar de usar nuestra fuente de alimentación. Y lo que vamos a hacer es meterle corriente para probar directamente. Ahí les voy a mostrar. Y vamos a ver otra forma de probarlo de manera eficiente, ¿no? Voy a explicarle otra forma de probarlo de manera eficiente. Vamos a conectar la corriente con el interruptor. Y ahí logran ver. Como les decía, acá vamos a apagar un poco la luz, ¿no? Ahí está tintillando. Y lo que vamos a hacer ahorita, por ejemplo, es encender el ramal de 11 de este que está quemado, ¿no? Entonces, si yo puenteo este diodo que está quemado, lo puenteo con este puente, se deberían encender los 11 LEDs que no están encendiendo ahorita. Hay 11 LEDs, ahí están viendo, hay 11 LEDs que no encienden, estos de acá, que están en serie con el quemado, y los otros los controla, bueno, no los controla, sino al estar ese dañado, él está prendiéndose y apagando, y hace que el resto también se prenda y se apaga, porque todos están en serie. Vamos a hacer uso para ello de este pequeño puente, es un cable, un jumper, ¿no? Vamos a puentear primero el diodo quemado, y se deben prender los 11 LEDs, vamos a ver. Los que están apagados se deben encender, ahí están viendo, ¿vieron? Nuevamente. Ahí está. Entonces, de esta manera yo estoy sabiendo de que este LED quemado, que está en negro, controla los 11 LEDs que se están encendiendo. Los otros son controlados por el que está en mal estado, que es el que vamos a probar en este momento. De igual manera voy a probar el LED que controla los que están titillando, que en este caso vendría a ser este de aquí, que está marcado de color rosado, como les decía. Se deben encender, estos que están tintillando, se deben encender solamente porque los otros están apagados, ¿no? Vamos a ver. Y ahí está, ¿vieron? Nuevamente. Perfecto. Entonces, recapitulando, ya para terminar, existen dos diodos aquí en esta presentación de este foco Philips que están dañados. Uno de ellos es el que está quemado, obviamente, que controla, como les decía, en este caso 11 LEDs, y el otro, que he marcado, el de acá, que he marcado con rosado, que controla los 15 LEDs. Otra forma fácil y rápida de poder retirar este tipo de LEDs, si no tienes una pistola de aire caliente, puedes usar un cúter y en este caso romper el LED con cuidado, como lo estamos viendo ahí. Este es el rosado, ahí con cuidado, ahí están viendo. Y luego pasar el estaño y puentear este diodo LED. Ahí les estoy mostrando con un cúter. La forma más eficiente obviamente es con una pistola, pero podrían usar un cúter como este, por ejemplo, y luego puentearlo como lo hemos hecho en la parte anterior. Bien, ahí hice las dos correcciones, aquí y en el otro LED, y ahora vamos a probarlo con el zócalo y la alimentación, en este caso la alimentación de 220 voltios AC. Ahí pueden ver que todos los LEDs se encienden excepto dos, y ahora vamos a ponerle su capucha y probarlo
en la parte final. Continuamos entonces. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Vamos a hacer la última prueba. Ya conocen que los tipos de fallas son muy simples y sencillas. Una de ellas es que se afloje el terminal de esta capucha, la capucha interna central. Si este tornillo, que es un tornillo a decir verdad, no hace contacto con uno de los cables de la alimentación, obviamente no va a alimentar a todo y la corriente AC no va a llegar y luego va a ser convertida en DC y alimentar los LEDs. Esta es la falla más común. La segunda falla más común es que los LEDs se dañen, como lo hemos visto en este video. En esta lámpara era un solo LED y en esta otra lámpara eran dos LEDs. Cada LED controlaba un ramal, por eso es que en un lado se veía apagado y en el otro lado se veía que tintillaba. Ok, vamos a hacer la última prueba. En estos momentos esta es la que tenía el único LED dañado. Ambas son lámparas de 12, este de 12 watts, ahí están viendo, 12 watts. Ya recuperé una lámpara para aquí los trabajos que suelo hacer con ustedes aquí en mi canal de YouTube. Y esta otra lámpara de la lámpara Philips de 13 watts. Y ahí están viendo a máxima carga. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de darle like a este video. Recuerda, darle like a mi video es completamente gratis, no te cuesta, apoya este canal y podemos hacer que tanto ustedes, la audiencia, como este canal pueda crecer juntos. Asimismo, los invito a que me puedan seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Si no recuerdan, en la descripción de este video les he dejado los enlaces directos para que me puedan seguir sin ningún problema. Algo muy importante es que hemos habilitado las supergracias o super thanks aquí en mi canal de YouTube. Puedes apoyar esta labor educativa también dándome un super thanks o un super gracias, de manera tal de que podamos adquirir los nuevos componentes electrónicos para los siguientes proyectos aquí en mi canal de YouTube. Muy pero muy importante es que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro de esta gran comunidad de electrónicos, de mi comunidad, de mi canal, para que puedas tener beneficios adicionales como por ejemplo ser nombrados en los videos de fin de mes, tener acceso a información importante clasificada de cada uno de mis proyectos y no solamente ello, tener acceso a los archivos Gerber que son necesarios para mandar a fabricar tus propias tarjetas PCBs de mis proyectos de electrónica en cualquier lugar donde tú desees. Asimismo te invito a que me puedas seguir aquí en mi canal YouTube. Si ya me sigues, no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.